Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va desnudo. En abril hice un video con recomendaciones musicales que tuvieron una respuesta pues, de lo más dispareja, pero eso sí, mucho menos visualizaciones de las que suelen tener otras cosas que hago que son más, al parecer, más controversiales o controvertidas o que tocan temas más de momento, pero lo mío no es el clickbait tampoco, ni mucho menos, y por otro lado esto es algo que me parece fundamental. Yo sigo mucho curiosamente a Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, me parece un tipo brillante, y en su boletín semanal que manda por correo electrónico, siempre incluye una recomendación musical. Y ahora que está haciendo cosas en vídeo, haciendo resúmenes semanales en vídeo de su análisis de la política de los Estados Unidos, sobre todo de la economía de los Estados Unidos, al terminar está metiendo un vídeo de alguno de los grupos que le gustan y resulta que yo tengo los mismos gustos musicales que Paul Krugman. Nos vamos igual al blues que al folk, a la música de raíces, al rock de raíces, a la música tradicional. Así que he decidido que me va a dar igual. Si no quieren darle 8,000 visualizaciones a los vídeos de música, sino solo 2,000, pues miren, lo siento mucho, pero es que para mí es fundamental la música. Yo he estado en la música desde muy jovencito cuando aprendí a tocar la guitarra en una estudiantina, cosa que reconozco porque no tenía yo para pagarme profesores de guitarra, me enseñaban mis propios compañeritos, hasta mis años en la música folclórica o pseudo folclórica y el canto nuevo latinoamericano, mi paso por el rock y mi eterno cariño por el blues. Aunque he pasado por todo tipo de gustos, salvo la ópera, que no le encuentro todavía demasiado gusto, no la critico, simplemente no me gusta, y las cosas que no considero que sean música, como estas cosas habladas que se hacen ahora, con un fondo musical, pero yo he pasado por la música desde el medievo, desde Léonard y Perrotin y Guillaume de Machaut, hasta el disco que la semana pasada acaba de publicar el enorme dueto Larkin Poe, del que soy fan absolutamente perdido. Yo las conocí cuando estaban en el bluegrass hace 15 o 16 años y ahora hacen rock de raíces de un nivel altísimo. Así que pues voy a seguir haciendo ocasionalmente algo de música y en este caso pues un género que es una de mis pasiones musicales más importantes de toda la vida, que es el blues. Y como yo creo que el pensamiento crítico se tiene que aplicar a todo, no solamente a las pseudociencias, sino a la política, a la sociedad y también al arte, tengo un problema no con el blues, sino con la gente que habla del blues sin tener idea, inventándose una serie de cosas para que el blues se ajuste a la idea preconcebida que tienen del mundo. Esto es como la falacia esa donde un tipo dispara contra una pared y luego va y pinta un blanco y claro, su tiro está exactamente en el centro y entonces le dice a todo el mundo, mira cómo he acertado, porque ha ajustado la realidad para que se adecue a sus conclusiones y no adecuar sus conclusiones a la realidad. Esto definitivamente es inaceptable y también es inaceptable cuando hablamos del arte, de la historia del arte y de la historia de los sentimientos humanos que también, y lo vamos a ver al final, dependen de la ciencia. La gente que me sigue, la gente que ve este canal o que lee mi blog No Que Importa, sabe que me cabrea profundamente la romantización que cierto sector de la clase media, sobre todo clase media que se dice de izquierda, culpabilizada, hace de las realidades de las personas o de los grupos con los que se quiere solidarizar, pero que en realidad le resultan tan ajenas que acaban caricaturizándolas, endiosándolas y deshumanizándolas. Son los indígenas de Museo de Antropología, los africanos con los que se hace turismo solidario breve, los pobres que se espera que se comporten bien, como buenos pobres, aceptando y agradeciendo la solidaridad de otros, porque si alguien de esos grupos admirados no se comporta como el mono de zoológico que quieren que sean, pues los solidarios autonombrados los atacan y les dicen que son traidores a su propia gente y cosas por el estilo. Esto lo he comentado, por ejemplo, con respecto al indigenismo latinoamericano, en particular el pseudoindigenismo mexicano, que a los indígenas los mantiene en la marginalidad, los mantiene en la pobreza, los mantiene en la ignorancia, pero lo que dice es que está defendiendo su cultura, sus tradiciones, sus saberes milenarios, cuando lo que está haciendo realmente es repetir los mismos esquemas de opresión que han sufrido durante 300 años. Esto yo lo empecé a vivir cuando estudié antropología y hay una entrada en mi blog No Que Importe al respecto,
contando algunas de mis experiencias en la escuela de antropología que yo no podía creer cuando se decía es que si les das medicina a los indígenas para que se mueran más tarde y vivan mejor, estás aculturándolos y eres un malvado enemigo del indigenismo. Eso es lo que tú quieres, son mascotas, no quieres seres humanos que siendo indígenas se puedan desarrollar plenamente. He hecho varios videos al respecto, varias entradas al respecto y creo que mi posición es clara. Bueno, pues para mucha gente de lo más bien intencionada, pero de lo más despistada, el blues es la música triste que usan los negros para cantar su dolor, su esclavización y su falta de libertad, sus horribles penurias, que por supuesto quienes tuvieron la desgracia de ser víctimas de la esclavitud lo sufrieron. Y entonces el blues es triste porque ellos en su tristeza pensaban en, ya sea en la vieja madre África, o tenían estas nostalgias clasemedieras que luego tienen algunos, o soñaban con vengarse de los malvados que los esclavizaban, y entonces cantaban el blues. Y no. Y esta intención de vender el blues como lo que no es, lleva, primero que nada, lo que considero que es una falta de respeto al género musical y a quienes lo produjeron. Pero sobre todo le falta el respeto a la historia, a los hechos, a los datos. El blues nace bastante después del fin de la esclavitud en Estados Unidos. La esclavitud quedó abolida en 1865. Inmediatamente después aparecieron las leyes que limitaban lo que podían hacer o no los antiguos esclavos. Son las leyes que se llamaron de Jim Crow, que formaron la base de la segregación, sobre todo en los estados sureños, pero finalmente en todo Estados Unidos. Sí, los negros ya eran libres, pero con sus propios baños, con sus propios barrios, con su propio entorno, apartados, separados en apartheid de los blancos, aunque, como dijo en alguna ocasión B.B. King, el agua del bebedero de los blancos no sabía mejor que la del bebedero de los negros. Pero eran ciudadanos de segunda, eran linchados, eran atacados, vivían en el miedo. Pero eran ya un pueblo libre y tenía aspiraciones. Esas aspiraciones que no se puede tener cuando uno es esclavo y tiene hijos esclavos. Y esas aspiraciones también las trataban de cumplir al mismo tiempo que se defendían de las agresiones, de la segregación, de un tipo de opresión distinto del esclavismo. Muchos incluso eran más pobres ahora que cuando eran esclavos. Muchos de ellos trabajaron como empleados en las plantaciones en las que antes eran esclavos. Y se creó esta nueva forma que se utiliza mucho en América Latina, que es la del campesino mediero. Es decir, yo te alquilo la tierra, a veces tú me das algo, me das la semilla o me das agua o algo, y yo la trabajo y al fin del ciclo agrícola la cosecha las separamos por mitades. Por eso se les llama medieros, son los sharecroppers. Eso es lo que fueron muchísimos de los negros del sur en los Estados Unidos después de la abolición de la esclavitud. Pero ahora tenían que luchar por acabar con la segregación y esta lucha no culmina en las leyes, sino hasta 1964. Sabemos que hay inercias sociales que siguen generando problemas, pero es un mundo distinto, porque la música que se va a crear a finales del siglo XIX no es una música de esclavos, es una música de hombres y mujeres libres. Fue en 1903 que el músico William Christopher Handy, viajando por el Mississippi, dice que vio a un guitarrista tocando blues originario en una estación del tren. Fue en 1910 cuando la gran migración negra hacia el norte, huyendo de los campos del sur y huyendo de la situación de miseria de los medieros o de los obreros del campo, se mueve hacia el norte a las grandes ciudades como Chicago, donde empieza el desarrollo industrial, y la música del Delta se va a esas grandes ciudades y ahí se reinventa. Muddy Waters, que era un hombre que había trabajado en plantaciones, es uno de los que lleva precisamente el blues del Delta, que él oía cuando era pequeño, a Chicago, donde inventa con su guitarra eléctrica el blues de Chicago, o por lo menos es uno de los importantes fundadores e impulsores del blues de Chicago. En 1912, estamos hablando de hace 100 años, 108 años apenas, se publica la partitura del Baby Seals Blues de Baby Franklin Seals, que es la primera vez en que la palabra blues aparece en letra impresa, y como no había discos, la forma en que se difundía la música era precisamente cuando se imprimía la partitura y la gente podía comprar la partitura para tocarla en el piano, en la guitarra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué decía la letra del Baby Seals Blues? En 1914 se publica San Luis Blues de William Christopher Handy, uno de los blues más clásicos que sigue tocándose. Él dice que su inspiración fue ver en 1892 o 1893 a una mujer quejándose por los malos ratos que pasaban entre ella y su marido. ¿Qué dice la canción?
La primera grabación de un blues se da en 1920. Es un blues con todas las características que ya reconocemos hoy en el blues, los cuatro cuartos, la llamada y la respuesta, los tres acordes, la escala pentatónica y el tema. El blues se llama Crazy Blues. Fue en 1920, decíamos, con Mamie Smith y su banda, la banda de la propia Mamie Smith, los Jazz Hounds. I can't sleep at night. I can't eat a bite. 'Cause the man I love, he don't treat me right. En las siguientes décadas, el blues estalla, no porque tenga gran popularidad, sino porque es cuando sus grandes intérpretes aparecen, sus grandes compositores aparecen, aparece la gente que le da forma definitiva al blues. Y de allí podría yo seguirme con toda la historia hasta esta mañana, pero lo importante es, ya vimos con las letras que hemos oído de qué trata el blues. Eddie James House Jr., mejor conocido como Son House, que es uno de los pilares del blues de ayer y de hoy, decía: y esto no está lejos de lo que suelen opinar otros grandes del género. Por ejemplo, un virtuoso como Wynton Marsalis, que aunque es un hombre que tiene sus raíces en el blues, es sobre todo conocido por el jazz y por su enorme virtuosismo en la trompeta. Sus interpretaciones de Bach son maravillosas. Dice lo siguiente: el blues es una afirmación con elegancia absoluta, es sobre una mujer y un hombre. Así que el dolor y la lucha en el blues es ese dolor universal que viene de que te rompan el corazón. La mayoría de las canciones de blues no son sobre denuncias sociales. Y esto que dice Wynton Marsalis, y lo dice con enorme intencionalidad, esto es evidente, tiene que ver precisamente con la idea retorcida que se ha creado alrededor del blues. Sí, evidentemente el blues, como todos los géneros musicales, puede ser utilizado y ha sido utilizado para hacer denuncia social, comentario social, para hablar de la historia, para hacer militancia. Recordemos, por ejemplo, aquella famosa canción Mr. Hitler de Huddie Ledbetter, Lead Belly, que le decía al señor Hitler que iba a perder. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down someday. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground someday. Otro ejemplo, no de la denuncia, pero sí del comentario social, de la desesperación social, es el Hard Time Killing Floors Blues de Skip James, que canta la desgracia no solo de los negros, sino de toda la gente, de todos los trabajadores que quedan arruinados después del crack del 29 y durante la Gran Depresión. Y él llama a esta época los tiempos más duros que hemos vivido y sueña para todos con que no se vuelvan a vivir momentos tan duros como los de la Gran Depresión. You know that people, they are drifting from door to door, but you can't find no heaven, I don't care where they go. Pero no es la esencia del blues, no es ese blues militante que algunos quieren. La esencia del blues sigue siendo de cómo se siente uno cuando te rompen el corazón. No para llorar, sino para que otros sepan, escuchen tu dolor. Y así lo dice Louis Armstrong, el gran trompetista de jazz, ese hombre del pañuelo y la sonrisa eterna, el creador de What a Wonderful World, el hombre que reinventó La vida en rosa de Edith Piaf, y que dice lo siguiente sobre el blues. Stop bragging. Living way back of town. Yes. Yes, she treated me right. Never let me down. En la misma línea, otro verdadero histórico como Mississippi John Hart dice: el blues no es otra cosa sino tener una buena mujer en la mente. O, como dijo John Lee Hooker, y esto es interesante porque John Lee Hooker era especialmente cínico en casi todo en la vida, y sin embargo fue capaz de decir:
like to be alone. Finalmente, quien más hizo porque el blues se hiciera importante en Europa, que llevó a Europa a gente como Sonny Boy Williamson, el gran armoniquero, a Muddy Waters, a Big Mama Thornton, la compositora de Hound Dog, y es también la compositora de Ball and Chain, que hace la leyenda de Janis Joplin años después, que lleva una caravana de blues por toda Europa, que era bajista, guitarrista, compositor, cantante, productor, empresario y hombre de una gran visión, tanto musical como de promoción y mercadotecnia de su género, que fue Willie Dixon. Dijo, puedes tener el blues un día porque tu chica se fue y tenerlo al día siguiente porque decidió volver. Y mientras he oído a todos estos clásicos del blues y mientras he oído su música y mientras me he identificado, cuando te rompen el corazón, todas las canciones de Corazones Rotos te parecen cercanas, durante toda la vida también he estado escuchando a los romantizadores del blues diciendo que es el grito primigenio de los esclavos en los campos de algodón cantando su desgracia. Por favor, no hagan eso. Esa ansia de victimizarse con la desgracia ajena e interpretarla desde fuera hace mucho daño porque da una imagen falsa del blues y por lo tanto da un mensaje extraño sobre lo que uno siente o debe sentir al escuchar a quien hace blues, sea grande y legendario o pequeño y callejero, porque el blues no tiene por qué ser grande y legendario. Todavía gran parte del mejor blues se está haciendo en las calles, como se está haciendo el mejor jazz con grupos como Tuba Skinny, que son verdaderamente maravillosos. Killing me slowly. I never get to see you crazy. I need your boy, and you're like a poison on my face. You're killing me slowly. Killing me slowly. You know you are. Dying with the sun. Soy de origen rockero, nací el mismo año que Alan Freed dijo por primera vez rock and roll como nombre de ese nuevo género musical que había aparecido el año anterior con una canción que era Rock Around the Clock, que en realidad se había escrito como un foxtrot novedoso y con las cosas de rhythm and blues que hacía Chuck Berry, etcétera, etcétera. El primer dinero que me gané en la vida lo usé para comprarme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y creo, como Mark Knopfler, el guitarrista, que el mejor lugar, el paraíso, está donde se encuentran el time, la música folclórica con el delta, con el blues. Pero yo no quiero que quienes llegan al blues lo hagan buscando lo que no hay. El blues es una música tan universal como la de Bach, siendo su contrario absoluto. Donde Bach hace la complejidad, la precisión matemática, el encaje musical más delirante, el blues tiene la improvisación en la simpleza de 3 acordes fundamentalmente. La gran mayoría de los blues se limitan a esos 3 acordes, a una escala pentatónica simple en la que una nota está movida, medio tono, es la nota azul, se le conoce como la Blue Note, y esa nota azul te permite jugar con la escala pentatónica hasta poder usar los 12 semitonos y hacer blues sobre esos 3 acordes básicos, sobre ese esquema que sin embargo, pese a todo lo que ha ocurrido en 100 años, no se ha agotado. El blues que existe hoy es absolutamente universal. El sentimiento es lo importante en el blues. Si el sentimiento es sincero y profundo, da igual si satisface o no las ansias de alguien de sentirse solidario mientras dure la pieza, lo que debe llenar es otra parte del alma más grande, donde también está esa, pero no solo está esa. Y esto lo pueden hacer hombres y mujeres de todo el mundo aproximándose al blues porque es un legado absolutamente universal. En palabras del viejo y grandioso B.B. King, y lo tienen las grandes guitarristas de ahora, Carolyn Wonderland, Joan Shaw Taylor, Samantha Fish, Laura Chávez. Laura Chávez no tiene disco, pero se ha dedicado a acompañar a grandes cantantes de blues y es impresionante la mujer.
blues de gente muy, muy joven, gente que redescubre el blues, gente que se encuentra con una música que evidentemente tiene sus raíces en los negros de Estados Unidos, pero que ya es la música de todos, del mismo modo en que la música barroca, la música de Bach, tiene sus raíces en la música europea y por supuesto pertenece a la visión alemana, pero no necesita ser un alemán del siglo XVII y XVIII para disfrutar a Bach, para interpretar a Bach. Quienes lloran desgracias ajenas, desafortunadamente, conceptúan todo desde un punto de vista unidimensional. Ser negro para ellos es estar vinculado y centrado en la esclavitud, pensar en la esclavitud todo el día, vivir en la esclavitud. No conceptúan que quienes vivieron la esclavitud tengan, sin embargo, una vida espiritual, romántica, humana, tan amplia, tan vasta, tan rica como la pueden tener ellos. Claro que los negros estadounidenses y americanos están donde están por la esclavitud, pero sus dimensiones humanas son muchas más, son complejas, no son simplonas. Y el blues no es tampoco un ejercicio de arqueología sentimental, de hacer la nómina de los grandes de los años 30 y 40 y soltar muchos nombres. Yo me salté muchísimos nombres que debería haber mencionado. Little Walter, Howlin' Wolf. Cuando uno entra no se puede salir. Pero es una música viva y en evolución. Patrimonio universal, patrimonio de todos y todas, de todas las edades, de todos los orígenes. De eso se trata. Y hago otro paralelismo. El blues es el padre de la música de todo el siglo XX y lo que va del XXI, y probablemente seguirá siendo el padre de la música que se haga después, tanto como el barroco, como Bach, es el padre de la música, de toda la música que se hizo después, porque todos vivieron allí. Decía Willie Dixon que el blues es la raíz y la música es el fruto. You damn right I got the blues from my head down to my shoes. Así lo decía Buddy Guy, uno de los mejores guitarristas de la historia, que además ha tocado con todo Dios, porque a los 84 años todavía sigue haciendo discos y haciendo discos con una enorme frescura y, como él dice, con unas enormes ganas de aprender, porque sigue aprendiendo a tocar la guitarra. Escuchen blues como es el blues. Es una experiencia maravillosa, enriquece, aunque no tenga uno por qué volverse fan, aficionado, conocedor. Simple y sencillamente evitar lo lacrimógeno barato, el ensayo del sentimiento previamente establecido, y escucha algo de música. Probablemente este vídeo me lo van a desmonetizar del todo por usar música, me he atrevido a usar música. Si estás viendo una versión que no tiene trozos musicales y en medio solo tiene las recomendaciones de los vídeos, es porque me lo cortó YouTube, me lo borró y tuve que volverlo a editar sin los trozos musicales que a mí me parecían fundamentales, porque hablar de música sin oír música me parece totalmente absurdo. La música es una de las cosas que nos hace humanos y es uno de los grandes legados que tenemos. Y esos grandes legados que tenemos hay que conservarlos, pero sobre todo hay que disfrutarlos. Hoy podemos disfrutar la música gracias a la ciencia. Hoy se graba y se reproduce la música. Puedes oír a gente que murió hace mucho tiempo, como Billie Holiday o Janis Joplin, escuchar su sentimiento y compartir sus emociones gracias a la ciencia. La ciencia que nos ha dado la posibilidad de que el arte sea cada vez más democrático, cosa que a muchos no les gusta, pero esa, por supuesto, es otra historia. Mientras tanto, nuestra historia es seguir disfrutando la música y disfrutando el conocimiento, porque el arte y la ciencia van juntos, ¿no cree usted?